Muy buenos días a todos. De nuevo es un gusto estar aquí en este congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, esta vez con un simposio de GlaxoSmithKline que, como ustedes están viendo, es sobre nuestra vacuna Bexsero, una vacuna con historia. Y nos va a estar acompañando la doctora María Gabriela Graña, que es la directora médica en vacunas para GlaxoSmithKline. La doctora María Gabriela Graña egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, obtuvo el título de Pediatría en la Sociedad Argentina de Pediatría, recibió una beca en Inmunología, por la cual fue a estudiar a Italia, se especializó en Infectología Pediátrica en el Hospital de Niños Gutiérrez de Buenos Aires, y desde el año 2008 lleva trabajando para áreas de desarrollo e investigación en vacunas, primero para Novartis y ya desde el año 2015 para GlaxoSmithKline. Así que sin más palabras, Gabriela, te paso a ti para que puedas comenzar con tu disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por la presentación y muchas gracias. Para mí es un placer participar en este congreso. Hay mucha gente amiga en Uruguay y en Montevideo. Bueno, me han convocado para hablar sobre la vacuna de meningococo B, en la cual yo tuve alguna participación en el desarrollo de esta vacuna en Latinoamérica, y realmente para contarles que tuve la posibilidad de participar en el desarrollo de la vacuna, es decir, todos los estudios que se hicieron antes de licenciar esta vacuna, y ahora poder compartir con ustedes la evidencia que tenemos en la vida real de Bexsero, que ustedes saben que es muy importante porque las vacunas no siempre se comportan de la misma manera en los ensayos clínicos, donde son ensayos cuidados, que cuando uno, que tienen criterios de inclusión, criterios de exclusión, que es una población seleccionada, que cuando uno va a mostrar los datos en la vida real con pacientes de todas las edades, y lo que voy a traer fundamentalmente, que es la experiencia en programas nacionales de inmunización. Este es mi conflicto de interés, Alma ya lo explicó, y vamos a hablar primero de la meningitis meningocócica, pero fundamentalmente van a ver que voy a hablar de la enfermedad meningocócica invasiva. La enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad difícil de diagnosticar. Ustedes como pediatras saben que la mayoría de los síntomas de esta enfermedad al principio son síntomas inespecíficos, el niño aparece con fiebre. Tenemos una publicación de la doctora Gabriela Moreno acá en Chile, donde ella hizo una recopilación de los síntomas, y las petequias, que son las que vamos a buscar siempre en la enfermedad meningocócica invasiva, son un síntoma tardío, que aparece después de las 8 horas y cuando el niño ya está con síntomas de shock. Así que es una enfermedad difícil de diagnosticar, y sobre todo en el brote que hubo en Chile del W, se observaron síntomas gastrointestinales. Como pediatras, cuando un niño viene con fiebre y síntomas gastrointestinales, es raro que pensemos en meningococo. Y eso fue lo que desorientó totalmente a los pediatras en Chile, y lo que llevó a que la letalidad de este meningococo, además de ser una cepa hipervirulenta, llegara a arriba del 30%. Entonces, en 24 o 48 horas, la evolución de esta enfermedad puede llevar al niño al óbito o puede llevarlo a una terapia intensiva. Vuelvo a hablar de letalidad. Sin tratamiento, la letalidad de esta enfermedad es del 50%. Con tratamiento no logramos bajarla del 8%, a pesar de hacer un diagnóstico a tiempo e colocar los antibióticos adecuados. Así que es una enfermedad que persiste con una letalidad alta, y vuelvo al ejemplo de Chile, que en el momento del brote de W tuvo una letalidad de arriba del 30%, pero que en el año 2019, a pesar de ya tener vacuna en el calendario y el W estar bajando y el que está aumentando es proporcionalmente el B, la letalidad volvió a ser de casi del 30%, porque es una enfermedad de difícil diagnóstico. Y además presenta secuelas en el 10 al 15 y en algunos casos hasta el 25% de los casos. Cuando uno sigue al niño en su desarrollo madurativo, en su desarrollo escolar, estos niños presentan secuelas.
que pueden, como les digo, llegar al 20% o algunas veces puede superarlo. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables y cuáles son los factores de riesgo para presentar enfermedad meningocócica invasiva? En todas las series, en todos los países, el lactante, por el hecho de ser lactante, por su inmadurez, es un grupo de riesgo. ¿Qué pasa con la Neisseria meningitidis? La Neisseria meningitidis entra al torrente circulatorio y el complemento es el que la destruye. Pero si nosotros tenemos por algún motivo un complemento inmaduro, como ocurre en los menores de 12 meses, ellos son los que se llevan la mayor parte de los casos. Es decir, cuando uno va a estudiar incidencia por 100.000 habitantes, la enfermedad meningocócica se concentra en el menor de 9 meses en general. Los adolescentes son un grupo de riesgo, pero no tanto por la incidencia de la enfermedad, porque nuestros adolescentes en Latinoamérica en general no conviven como conviven en el hemisferio norte, fundamentalmente en Estados Unidos, donde están en los colleges, y ahí suele haber brotes en las universidades. Nuestros adolescentes son un grupo de riesgo porque son los portadores de la Neisseria meningitidis en la nasofaringe. Entonces, las vacunas polisacáridas conjugadas contra los serogrupos A, C, W, Y tienden a erradicar la Neisseria meningitidis de la orofaringe y de esa forma protegen a los lactantes y al adulto mayor, porque son los adolescentes los transmisores de la Neisseria meningitidis. Ya vamos a ver qué pasa con nuestra vacuna para meningo B de 4 componentes con la portación nasofaringea. Por supuesto que el personal de laboratorio y todos los que trabajamos en el área de salud debemos estar vacunados contra Neisseria meningitidis, contra la mayor cantidad de serogrupos posibles. Claramente los microbiólogos, que son los que reciben la muestra y que no saben qué aislamiento va a tener esa muestra, son una población de alto riesgo para contraer Neisseria meningitidis y tenemos lamentables ejemplos entre colegas microbiólogos. Otra población importante son los militares. ¿Por qué? Porque los militares tienen hacinamiento en su forma de convivir y hay muchos grupos de militares que han demostrado tener brotes de enfermedad meningocócica, tanto como B, como W, como C, y tenemos amplia experiencia del uso de vacunas antimeningocócicas en este grupo de población. Y finalmente, los viajeros. Ustedes saben perfectamente que los peregrinos a la Meca, por el tema del cinturón subsahariano, de hiperendemicidad con el serogrupo A, están totalmente obligados a ir vacunados porque una cosa interesante del meningococo. El meningococo es una bacteria promiscua. Tiene la capacidad de intercambiar genes. Entonces, eso hace que puedan switchear la cápsula. Y donde yo tenía un meningococo C, ese meningococo C puede cambiar su cápsula y transformarse en un meningococo W. Entonces, el tema de la vacunación con el meningococo es tratar de cubrir la mayor cantidad de serogrupos posibles. ¿Cuál es la recomendación internacional sobre la vacunación para prevenir enfermedad meningocócica? La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países donde la enfermedad ocurre en menos de 2 casos por 100.000 habitantes, se recomiende la vacunación para grupos de riesgo definidos. Y este es el caso de Uruguay. La tasa de incidencia de Uruguay es de 0.4 por 100.000 habitantes, así que Uruguay tiene recomendaciones en grupo de alto riesgo y tiene recomendaciones de vacunación antimeningocócica para grupos de alto riesgo. Esto es lo que pasa con los serogrupos en el mundo. Los serogrupos de Neisseria meningitidis varían de país en país y varían de tiempo en tiempo. Fíjense lo que pasa en Colombia. Voy a tratar de usar el puntero.
Fíjense lo que pasa en Colombia y en Brasil. El serogrupo predominante en el 2018 y en los últimos datos del 2020 sigue siendo el meningococo C, el predominante, y lo mismo en Brasil. De hecho, Brasil tiene implementada vacunación para el meningococo C en su Programa Nacional de Inmunizaciones, pero empezó a aumentar el serogrupo B y además empezó a aumentar el serogrupo W, lo que hizo que Brasil decidiera cambiar la vacunación de adolescentes y reemplazar la vacunación de C con vacunación de ACWY. Argentina incluye lo mismo que Chile, Chile lo hace en el 2014 y Argentina lo hace a partir del 2018, la vacunación ACWY en sus lactantes y en adolescentes, en el caso de Argentina, por este incremento del W. Pero porcentualmente ahora el problema está siendo el B. De hecho, 2/3 de los aislamientos en Chile en el año 2019 fueron por B en los lactantes. Esto resalta la necesidad de disponer de vacunas de amplia protección, que cubran contra la mayor cantidad de serogrupos posibles. Vamos a analizar Uruguay. Uruguay claramente siempre tuvo una predominancia de C, que era lo que estábamos acostumbrados en la década del 90. Hasta que y tuvimos un brote de B en la década del 90, pero después por la implementación de vacunas el C empieza a disminuir y empieza a aumentar claramente y a hacerse más prevalente el meningococo B, que es el más prevalente en este momento en Uruguay, pero están apareciendo otros serogrupos y uno debe estar atento siempre a la vigilancia de los serogrupos. Obviamente, los menores de 5 años, y si nos pudiésemos analizar los menores de 1 año, son los que mayor incidencia de enfermedad meningocócica invasiva tienen a lo largo del tiempo, siguiendo entre los 5 a los 15 años, y los mayores de 16 años son los de menor incidencia. ¿Qué ocurre en la epidemiología de la enfermedad meningocócica en Uruguay desde el 2001 hasta el 2019? El número de casos va variando y esto es normal. Y hay una declinación de casos hasta que aumenta a 31 casos por año en el 2019. Pero ¿qué pasa con el aislamiento y la pandemia? Perdón, antes de eso voy a hablar de los serogrupos. Como les decía, el meningococo B es el predominante en este momento, pero están apareciendo serogrupos W y también serogrupos C y otros no tipables, no identificado qué serogrupo. Así que uno tiene que pensar en la vacunación contra la mayor cantidad de serogrupos, aunque el serogrupo B en Uruguay representa arriba del 60% de los aislamientos. La Organización Mundial de la Salud se ha propuesto y lo va a lanzar el 28 de septiembre la decisión de erradicar la meningitis del planeta para el 2030. No sé si lo vamos a lograr, pero para eso tenemos vacunas que cubren los 3 principales gérmenes capsulados que producen meningitis. Y ellos son Haemophilus influenza, país pionero en introducir la vacuna, Uruguay, neumococo, país que la tiene incluida en el calendario a la vacunación contra neumococo, Uruguay, y meningococo. Estos son los 3 gérmenes capsulados que producen meningitis bacteriana y que la Organización Mundial de la Salud va a lanzar el 28 de septiembre esta campaña y este recorrido, este roadmap que va a implementar para poder lograr este objetivo en el 2030. Esta es la historia de Bexsero desde la investigación a la vida real. Estuvimos casi 15 años desarrollando Bexsero. Quiero comentarles que las proteínas que ustedes ya deben conocer y deben haber escuchado muchas veces que componen Bexsero son 4 proteínas. Una de estas proteínas es la POR-A de la vesícula externa de membrana de la Neisseria meningitidis que se usó para el brote de Nueva Zelanda. Se las marco porque esta vesícula de membrana externa que contiene
esta por A, que es la 1.4, es específica de cada meningococo B. Por lo tanto, si uno usa vacunas exclusivamente con vesícula de membrana externa, son vacunas específicas para el brote que funcionan para ese meningococo y no para otro, pero que nosotros la agregamos a Bexsero porque nos servía como un inmunomodulador porque tiene lipopolisacáridos en su composición. También tenemos la NADA, que es la proteína que impide la adhesión al epitelio respiratorio. Tenemos la proteína que se une a la heparina. La heparina es un activador del complemento, entonces la Neisseria meningitidis fija la heparina y hace que el complemento no la destruya. Y por último, la proteína del factor H, que es otro disparador del complemento. Entonces, si yo tengo anticuerpos contra esta proteína, bloqueo la proteína que me fija el factor H y que no me permite activar el complemento. Esto se hizo a través de vacunología reversa. En el 2013 logramos la aprobación por la Unión Europea y en el 2015, y esto es lo que quiero concentrarme porque es los resultados que les voy a mostrar, el Reino Unido es el primer país que incluye Bexsero en un esquema 2+1 en lactantes y también Estados Unidos empieza a usarla porque tiene brotes en las universidades. En el 2020 ya está aprobada en más de 40 países y está incluida en 9 programas nacionales de inmunización y tenemos más de 50 millones de dosis distribuidas en el mundo. Estos son los datos de vida real de Bexsero. Tenemos datos de control de brote en Canadá, datos de control, en Canadá se hizo control de brote vacunando a lactantes desde los 12 años hasta adultos jóvenes de 20 años. En Estados Unidos, control de brote en universidades. Los programas de inmunización de Reino Unido que les voy a mostrar, el Programa Nacional de Inmunización de Italia, tenemos estudios de caso control hechos en Portugal y obviamente ahora ya tenemos datos de España también y tenemos este estudio de Australia Meridional en adolescentes que también les voy a mostrar. Esta es la introducción de los programas y ustedes quiero mostrarles la flexibilización del esquema, porque se ha introducido con esquemas de 2+1, con esquemas de 3+1 y se ha introducido con coadministración de vacunas del calendario y se la ha administrado separada del estudio de la vacuna de calendario. Y la última recomendación que tenemos es la recomendación de Francia, que la Organización de la Salud de Francia la recomienda a Bexsero para ser introducida en el Programa Nacional de Inmunizaciones en lactantes a partir de los 2 meses desde el 22 de junio del 2021. Muy bien, ahora sí les quiero mostrar qué pasó en Inglaterra después de 3 años del programa y de 3 años de vigilancia. Estos eran el número de casos que se habían pronosticado si uno no incluía vacuna contra meningococo B en lactantes en Reino Unido. Y se introduce en septiembre del 2015 y ustedes pueden ver clarísimo el impacto y la reducción de los casos después de la introducción de vacuna. Así que hubo un 75% de reducción en el número de casos pronosticados versus a los casos observados en Reino Unido. Y ahora voy a mostrarles lo que ocurrió en Italia. Este es un estudio observacional retrospectivo que se hizo en 2 regiones de Italia, pero fue clave para la determinación de la introducción de la vacuna. Se la estudió en la región del Véneto y en la región de la Toscana, con diferentes esquemas de vacunación. La Toscana introdujo un esquema de 3 dosis de inmunización primaria con un refuerzo después del año, 2, 4, 6 meses, con el refuerzo a los 12, 13 meses. Y el Véneto introdujo la vacunación tardía y dijo voy a vacunar con un esquema de 2 dosis, que así está estudiada, pero voy a empezar a los 7 meses de vida, a los 7, a los 9 meses y el refuerzo a los 15 meses. Fíjense lo que ocurre con el impacto
en la enfermedad meningocócica cuando yo introduzco la vacuna precozmente a los 2 meses de vida versus la vacuna introducida tardíamente a los 7 meses de vida. 68% de reducción en enfermedad meningocócica versus 31% de reducción. Claramente, además con un intervalo de confianza enorme, cuando yo la introduzco tardíamente. ¿Por qué? Porque la concentración de enfermedad meningocócica está en el menor de 9 meses. Y si yo empiezo a los 10 meses, una sola dosis, la inmunogenicidad es muy baja. El porcentaje de sujetos que alcanzan títulos protectores con una dosis es muy baja. Entonces hay que empezar precozmente. Estos datos demuestran la importancia de la vacunación temprana contra la enfermedad meningocócica invasiva. Voy a mostrarle ahora lo que pasó en Australia Meridional. Se hizo un estudio buscando si Bexsero era capaz de eliminar el estado de deportación. No se logró demostrar esto, pero sí se mostró un impacto directo sobre los sujetos vacunados. Se demostró que, el 62% de los estudiantes de entre 15 y 77 años fueron enrolados y el 91% de las escuelas participaron en este programa escolar. ¿Cómo se hizo? Con una vacunación de 2 dosis, se los hisopó y se los volvió a hisopar 12 y 13 a 14 meses después de la administración de Bexsero. Y entonces no se obtuvo diferencia entre el grupo de vacunación y el grupo control para la portación ni para la adquisición de portación. Así que Bexsero es una vacuna proteica que no elimina el estado de portación como sí lo hacen las vacunas polisacáridas conjugadas. Pero sí se demostró que hubo una caída importante en la incidencia observada de enfermedad meningocócica, lo que demuestra un impacto y efectividad sobre la población vacunada, así que tenemos datos de impacto y efectividad en adolescentes. Hubo una reducción del 71% con este intervalo de confianza, entre 15 y 90, de la enfermedad meningocócica desde el 2016 hasta el 2018, con una efectividad del 100% porque no hubo ningún caso de meningococo B en los vacunados. Muy bien. Finalmente, les quiero mostrar lo que tenemos sobre seguridad de Bexsero. Bexsero ha sido estudiada en muchos escenarios, como les dije, en controles de brote, en controles de brotes en esta región de Quebec, desde lactantes hasta adultos jóvenes, en control de brotes en universidades, en adolescentes y adultos jóvenes, en el Programa Nacional de Inmunizaciones, en Alemania, donde tenemos una vigilancia post-comercialización, y en Italia lo mismo, y en Australia, en toda Australia, donde tenemos vigilancia post-comercialización, pero en la Australia meridional, donde tenemos este estudio de inmunización estatal, donde en este momento ya se está vacunando con Bexsero a lactantes y a adolescentes. Y también tenemos un estudio de control de brote. Y en estos estudios de vigilancia se demostró que el perfil de seguridad de Bexsero en escenarios del mundo real es consistente con lo que habíamos encontrado en los estudios clínicos. No apareció ningún nuevo evento adverso que no se haya demostrado o se haya reportado en los estudios clínicos. Un tema importante con meningitis meningocócica o enfermedad invasiva meningocócica y pandemia por COVID. ¿Qué pasó con todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria? Fíjense Uruguay, cómo cayó el número de casos de 31 a 5 en el 2020, motivo originado por las cuarentenas que tuvimos. Esto que se vio en Uruguay se vio en todos los países que entraron en cuarentena, una caída sustancial de todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. Entonces, les voy a mostrar lo que ha pasado entre el 19 y el 2020. En el 19 tuvimos estos aislamientos, este es el total, arriba de 30 casos, con predominio del serogrupo
bueno, tenemos predominio de los no tipables, pero hay un predominio del serogrupo W y del serogrupo, perdón, predominio del serogrupo B, en esta color violeta, seguido por el serogrupo W y después por el serogrupo C, a un aislamiento solamente de meningococcemia de 2 casos y meningitis 3 casos en el 2020, de los cuales todos fueron serogrupo B. Esto es lo que les comenté al principio de Chile. Chile implementa en el 2012 el programa vacunación meningocócica W135, que se le llamó, y empieza a vacunar por este aumento, que no se pudo considerar brote, pero fue un aumento importante del W, implementa vacunación de niños lactantes desde los 9 meses hasta los 4 años con vacuna CWY. No pudo empezar a partir de los 2 meses porque no tenía vacunas aprobadas en el país, polisacáridas conjugadas desde los 2 meses. Y después, en el 2014, donde claramente el aumento del W fue considerable, decide implementar la vacunación sistemática en el Programa Nacional de Inmunizaciones con vacuna ACWY conjugada a los 12 meses de vida, una sola dosis a los 12 meses de vida. Claramente, no tuvo efecto rebaño, entonces tardó muchos años en que el W se pudiese controlar, porque estaba vacunando a la población objetivo, y en la población objetivo no se observó ningún caso de Neisseria meningitidis por W, pero sí se seguían viendo casos en el menor de 1 año y en el mayor de 1 año que no estaban afectados por el programa. Y proporcionalmente empieza a subir el B. Como les dije, en el 2019, 2/3 de los aislamientos en los lactantes menores de 1 año eran producidos por meningococo B. Claramente, lo mismo que ocurrió en Uruguay, la pandemia afectó y sigue afectando la transmisibilidad del meningococo por las vías respiratorias. Este es el Programa Nacional de Inmunizaciones de Uruguay, que todavía no cuenta con vacunación sistemática para meningococo, pero sí tiene vacunación para grupos de riesgo. Entonces, en resumen, la meningitis meningocócica es una enfermedad de baja frecuencia, pero tiene un altísimo impacto social porque tiene una letalidad elevada y tiene morbilidad asociada. Un niño que necesita una prótesis por amputación por enfermedad meningocócica, y si esta amputación fue en edades tempranas, necesita prótesis todos los años diferentes, y esto es una carga para los costos en salud importantes. Es fundamental conocer la epidemiología local para tomar decisiones en la prevención. Bexsero es una vacuna que ha demostrado impacto y efectividad sobre la enfermedad meningocócica B. La experiencia en el mundo real no mostró nuevas señales de alarma en cuanto a seguridad. Y el desafío que tenemos ahora es continuar concientizando sobre la importancia de completar los calendarios de vacunación, porque como pediatras estamos viendo la caída en las coberturas, en los calendarios, no solamente de vacunación del lactante, sino también vacunación del adolescente, vacunación de la mujer embarazada y vacunación en población de riesgo. Así que es responsabilidad nuestra mantener las altas coberturas para no tener una pandemia sobre otra pandemia. ¿Qué sucederá una vez atravesada la pandemia si no logramos las coberturas deseables para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles? Vuelvo a repetir, no queremos otra pandemia sobre una pandemia. Con esto quiero dejarles la información para que ustedes puedan reportar eventos secundarios de la enfermedad, de las vacunas de Glaxo, no solamente Bexsero, sino todas las vacunas de Glaxo están disponibles para que ustedes reporten eventos adversos, y si no pueden hacerlo a través de este código QR, pueden hacerlo
a través del mail o a través de la página GSK Pro o a través del representante de ventas que ustedes tengan acceso. Bexsero en Uruguay está indicado para la inmunización activa de individuos a partir de los 2 meses de edad y mayores para la enfermedad invasiva causada por el meningococo B. Y el uso de Bexsero debe ser en concordancia con las recomendaciones oficiales. Y en cuanto a eventos adversos, están descritos en lactantes y niños menores de 2 años. La reacción adversa local y sistémica más común fueron eritema y sensibilidad en el sitio de inyección, fiebre e irritabilidad como eventos sistémicos. Con esto agradezco y dejo abierta a preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Muy linda tu presentación. La verdad que distinta porque, bueno, como vos bien decías, ya han escuchado varias veces este desarrollo de Bexsero que, bueno, saben que fue una vacuna que se desarrolló diferente a otras quizás por este tema de la vacunología reversa y demás. Pero además muy lindo lo que nos contaste del impacto en los países que han ido incorporando a Bexsero, y esos buenos resultados que han obtenido, como el Reino Unido, bueno, como en Italia, en Véneto, en la Toscana y en otros países donde tú nos contabas. Creemos que es muy bueno tener esos datos que nos cuenten qué pasa en la vida real, ¿no? Ahora siempre, en general, en todas las patologías, nosotros los médicos queremos ver qué pasa en la vida real. Son lindos los estudios clínicos porque nos ayudan a tomar decisiones y a tener seguridad de indicar esa vacuna o el fármaco que vayamos a indicar, pero queremos ver qué pasa en la vida real, así que son datos muy contundentes que seguramente a medida que se van publicando, y sé que todos ellos ya están publicados, ayudan también a tomar decisiones en los distintos países, así que te agradezco muchísimo. Y simplemente voy a comentar, tú mencionaste que nosotros tenemos sí ese manual de vacunación en situaciones especiales, en donde sí está recomendada la vacunación con las vacunas para prevenir enfermedad meningocócica, tanto las dos que tenemos disponibles en Uruguay, en el caso del serogrupo B es de Glaxo, la del ACWY es de Sanofi, o sea, están disponibles esas dos vacunas, pero no están cubiertas. Ese es un trabajo que entre todos, ¿no? Entre los médicos, nosotros como laboratorio y también el ministerio tenemos que seguir trabajando en conjunto para, bueno, por lo menos lograr ese acceso en esos grupos de riesgo que en principio son quienes más lo necesitan, y obviamente ni que hablar que sería muy lindo generar ese acceso universal para todos los niños, como vos mostrabas en tus gráficas, de que, bueno, de que los que mayor riesgo tienen también son los menores de 5 y sobre todo los menores de 1. Pero simplemente quería aclarar eso porque, bueno, porque no tienen el acceso. Sí está muy bien y fuertemente recomendada, pero el acceso aún no está y la persona que se le recomiende tendrá que, bueno, que pagarla de su bolsillo, digamos. Y bueno, y quizás, yo sé que vos tenés por ahí, no sé si te animas, siempre nos preguntan mucho con respecto al esquema de Bexsero. Creo que quizás podamos mostrarlo. Yo siempre aprovecho también en estos congresos, sobre todo en el Congreso Uruguayo de Pediatría, porque hay muchos pediatras generales que ven de todo, digamos, ¿no? Como yo que soy internista y uno ve de todo, no es que se dedica solo a una cosa, pero a veces el esquema de Bexsero, a lo que es diferente para cada etapa de la vida de ese niño o de ese adolescente, está bueno siempre recordarlo y es una de las preguntas que más nos hacen directamente o a veces a través de nuestros visitadores también, así que me gustaría quizás aprovechar a mostrarlo. Perdón que te hago mostrar de vuelta, pero creo que es importante porque es una de las preguntas que siempre más sale, inclusive cuando hacemos acá los simposios. Así que bueno, nada, ahí está ese. Capaz que está bueno que tú lo recuerdes. Lo voy a recordar. Yalma, te agradezco. Lamentablemente cuando uno tiene que recordar tanto un esquema es porque lo hicimos complejo. Entonces, vamos a explicarlo y vamos a explicar el porqué de cada una de las cosas. Voy a buscar de nuevo mi láser, acá. Cuando nosotros desarrollamos Bexsero, claramente cuando uno hace los protocolos de investigación se hacen consensuados con la autoridad regulatoria. Y obviamente en ese momento el desarrollo principal de Bexsero fue hecho en Europa. Por eso esto se consensuó mucho con EMA. Y insistíamos en que el esquema primario tenía que ser de 3 dosis porque era una vacuna proteica y hicimos estudios de 3 dosis
con esquema acelerado. Esto significaba que los poníamos con un mes de diferencia. Entonces decíamos, bueno, empezamos a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses. Entonces yo me aseguro que mi lactante está completamente vacunado a los 4 meses en caso de que hubiese un brote o una incidencia alta, como era el caso de Reino Unido. Entonces, los estudios fueron hechos con 3 dosis, con diferencia de 1 mes o de 2 meses. Por eso la indicación dice más de 1 mes, más o igual a 1 mes, porque el intervalo mínimo que usamos fue 1 mes. Pero claramente siempre vacuna proteica tiene que tener una dosis de refuerzo. Entonces yo diría que el pediatra tiene que pensar esquema 3 más 1 con diferencia como mínimo de 1 mes con dosis de refuerzo. En el desarrollo de Bexsero apareció la posibilidad de poner 2 dosis y entonces hicimos un estudio a partir de los 3 meses, de vida, con 2 dosis. Y de hecho, Latinoamérica ya participó en ese estudio, porque parte de ese estudio se hizo en Brasil y en Perú. Entonces, cuando uno tiene un lactante que ya tiene 3 meses y que su sistema inmune es un poco más maduro, yo puedo usar un esquema de 2 dosis. Empiezo a los 3 meses y le pongo la segunda dosis a los 5 meses. ¿Por qué? Porque el esquema que usé en ese estudio fue con un intervalo de 2 meses. Y este esquema lo hicimos también pensando que los programas nacionales de inmunizaciones podían estar muy sobrecargados a los 2 y a los 4 meses y entonces podían usarse en los 3 y los 5 meses como los meses de la vacunación meningocócica. De hecho, Argentina decidió introducir vacuna de meningococo a los 3 y a los 5 meses. Entonces, para que recordemos los pediatras, puedo empezar a los 3 meses y ahí pongo 2 dosis, a los 3 y a los 5 meses. Pero siempre tengo que tener la dosis de refuerzo, porque es una vacuna proteica y la persistencia de las vacunas proteicas en el lactante necesitan un refuerzo a los 12 meses, como también es Haemophilus, Cuidado, porque las polisacáridas conjugadas también necesitan el refuerzo después del año. Y ya después se empieza a simplificar a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses el esquema primario es de 2 dosis, también separada de 2 meses, pero el refuerzo es una dosis al segundo año de vida. Porque ya cuando empiezo a los 6 meses y hasta los 12 meses, hasta los 11 meses de vida, yo puedo aplicar 2 dosis, el refuerzo tiene que estar después que hayan pasado por lo menos 2 meses de la segunda dosis o que hayan pasado 2 meses de la segunda dosis de la serie primaria. Ahí es cuando puedo hacer el refuerzo. Esto creo que es lo que nos complica más la vida, el tema de los refuerzos. Pero quiero que sepan que los esquemas no se recomienzan, los esquemas se siguen y lo importante es que desde entre los 12 a 23 meses, los niños van a necesitar un refuerzo, van a necesitar un esquema de 2 dosis primario y un refuerzo. Y lo que va a variar es cuándo le doy esa dosis de refuerzo. Si a partir de los 2 años y en adelante, con 2 dosis es suficiente. Y ustedes me van a preguntar, pero con 2 dosis, desde los 2 a los 5 años, no necesita refuerzo, no tenemos establecida la necesidad de un refuerzo. Aunque en Estados Unidos están diciendo que si el sujeto o el niño está en condiciones de riesgo de enfermedad meningocócica B, puede llegar a necesitar un refuerzo. Nosotros en los estudios no lo establecimos y entre los 2 y los 10 años son 2 dosis con al menos un mes de diferencia, y en los adolescentes y adultos también son 2 dosis con al menos un mes de diferencia. Lo que importa acá es, en el adolescente, que el esquema es muy flexible, porque el esquema puede ser con un mes de diferencia
con 2 meses de diferencia o con 6 meses de diferencia. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio, si el adolescente se vacunó en el 2020 y por algún motivo no se puso la segunda dosis, hay que completar el esquema, no hay que recomenzar esquema, uno completa esquema. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted tiene datos de estudios con 1 año de diferencia? No tengo ese dato. Los estudios se hicieron con 1 mes, con 2 meses y con 6 meses de diferencia. Pero ya hay un consenso general que uno no debe recomenzar esquemas, debe continuar esquemas. Y finalmente, disculpen que la respuesta la he hecho tan larga, pero vuelvo a decir, cuando uno hace esquemas complicados, ahí es cuando habla demasiado. Pero ¿de qué depende que yo ponga 3 dosis de esquema primario o que ponga 2 dosis de esquema primario? De la situación epidemiológica frente a la que yo estoy. Esta es una decisión médica. Si yo tengo una situación de brote, claramente voy a empezar a los 2 meses y haga un esquema acelerado. Pero si yo estoy en una situación como la de Uruguay, 0.2 casos por 100.000 habitantes, puedo perfectamente empezar con 2 dosis desde los 3 meses, usar un intervalo de 2 meses entre cada una de las dosis y así me aseguro que el lactante a los 6 meses en realidad va a estar cubierto y le pongo el refuerzo después del año. Espero no haber complejizado demasiado. Yara, por favor, Dalma, por favor, dime. No, estuvo muy claro y estuvo bueno porque fuiste etapa por etapa y es como vos decís, es un esquema que, bueno, que se hizo complicado y a veces amerita explicarlo y es por eso que es una de las preguntas más frecuentes siempre, si bien Vexero está disponible ya en Uruguay desde el 2018, lleva un par de años, sin embargo es la pregunta que más nos hacen, así que por eso yo siempre aprovecho en cada oportunidad a refrescarlo. Y bueno, ya como vos pusiste ahí, no tratar de esquematizarlo para que, bueno, que los médicos podamos sistematizarlo de la mejor manera para recordarlo. Bueno, Gabriela, no tenemos más preguntas, así que simplemente agradecerte muchísimo. Sé que estás conectada desde Chile, así que agradecerte mucho que estés acompañándonos. Y bueno, sin más palabras te despedimos. Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un placer para mí. Gracias a vos, Yalma.